Japón es uno de los casos más estudiados en la historia económica moderna, no por su tamaño, sino por lo que representa como experimento de reconstrucción. En 1945, el país emergía de una guerra que había destruido su infraestructura productiva, pulverizado su tejido industrial y dejado a su población en condiciones de escasez extrema. 4 décadas después, Japón era la segunda economía del mundo. No llegó ahí por recursos naturales, que no tiene en abundancia. No llegó ahí por ventajas geográficas excepcionales. Llegó ahí por una serie de principios culturales aplicados con una consistencia que el mundo financiero terminó estudiando como modelo. Lo que vamos a analizar hoy no es folclore japonés ni filosofía de vida. Es la arquitectura conductual detrás de uno de los procesos de acumulación de capital más sostenidos de la historia contemporánea, traducida a decisiones concretas que determinan si una persona construye patrimonio real o simplemente genera ingreso que otro sistema captura. El primer principio se llama Kaizen y es posiblemente el más malinterpretado cuando se extrae de su contexto original. Kaizen significa mejora continua. En el contexto industrial japonés de posguerra, fue el principio operativo que transformó fábricas devastadas en organizaciones de clase mundial. Toyota no construyó su sistema de producción buscando revoluciones instantáneas. Lo construyó optimizando procesos de forma incremental, identificando ineficiencias mínimas y eliminándolas con una disciplina que se acumulaba en el tiempo. La aplicación financiera de este principio destruye uno de los mitos más arraigados en la cultura del dinero, que los cambios pequeños no tienen impacto significativo. La matemática del interés compuesto dice exactamente lo contrario. Una mejora del 1% en la tasa de ahorro mensual, aplicada de forma consistente durante décadas, genera diferencias de capital que ninguna decisión puntual puede replicar. El problema es que el cerebro humano está mal equipado para intuir el impacto exponencial. Percibimos el cambio de forma lineal y subestimamos sistemáticamente lo que la consistencia produce en horizontes largos. Kaizen, aplicado a las finanzas personales, no es un consejo motivacional. Es la descripción de cómo funciona realmente la acumulación de capital, no en episodios de brillantez, sino en la suma de decisiones correctas repetidas con precisión matemática a lo largo del tiempo. El segundo principio es el kakebo, y aquí el análisis se vuelve especialmente relevante desde una perspectiva macroeconómica. El kakebo fue desarrollado en 1904 por Hani Motoko, periodista japonesa que identificó un problema estructural en la gestión financiera de los hogares: la ausencia de visibilidad sobre los flujos de gasto. No es un sistema de presupuesto en el sentido convencional. Es un sistema de conciencia financiera diseñado para convertir el gasto automático en gasto deliberado. La distinción importa porque conecta directamente con lo que la economía conductual ha documentado en las últimas décadas. Daniel Kahneman y otros investigadores han establecido con precisión que la mayoría de las decisiones de gasto no se toman de forma racional y consciente. Se toman en modo automático, activadas por hábitos, por entornos diseñados para facilitar el consumo y por sesgos cognitivos que el sistema de mercado moderno ha aprendido a explotar con sofisticación creciente. El kakebo interrumpe ese automatismo obligando al registro activo de cada flujo de salida, y al hacerlo, activa el sistema de deliberación racional que normalmente está ausente en las decisiones de gasto cotidiano. Los estudios sobre el efecto del registro de gastos muestran consistentemente que la sola práctica de anotar lo que se gasta reduce el gasto en categorías no esenciales entre un 15% y un 25%, sin ninguna otra intervención. En términos macroeconómicos,
Esto se conecta con algo que los bancos centrales monitorean de cerca: la propensión marginal al consumo de los hogares. En economías donde esa propensión es muy alta, donde los hogares gastan una fracción elevada de cada peso adicional de ingreso, en lugar de ahorrarlo, la capacidad de construcción de patrimonio privado es estructuralmente limitada. El kakebo, en su esencia, es una herramienta para reducir esa propensión marginal al consumo de forma sostenible. El tercer principio proviene de Okinawa y tiene una de las validaciones empíricas más sólidas de cualquier práctica que haya cruzado del ámbito cultural al financiero. Okinawa tiene una de las concentraciones más altas de centenarios por habitante del mundo. Los investigadores que estudiaron este fenómeno identificaron múltiples factores, pero uno de los más consistentes fue un principio llamado hara hachi bu, la práctica de detenerse de comer cuando se ha alcanzado el 80% de la saciedad, nunca llegar al límite, siempre mantener margen. Aplicado a las finanzas, este principio produce la regla del 20%. Estructurar el estilo de vida sobre el 80% del ingreso disponible y reservar el 20% restante para construcción de capital, no como ahorro pasivo, sino como inversión activa en libertad futura. La razón por la que este principio funciona va más allá de la aritmética del ahorro. Tiene que ver con la gestión del riesgo de cola, es decir, con la capacidad de absorber eventos de baja probabilidad pero alto impacto sin que el sistema financiero personal colapse. Un hogar que opera al 100% de su capacidad de gasto no tiene ninguna tolerancia ante perturbaciones. Un hogar que opera al 80% tiene un colchón estructural que convierte los shocks en inconvenientes manejables en lugar de crisis existenciales. En términos de teoría financiera, es la diferencia entre un portafolio sin liquidez y uno con reservas estratégicas. El mercado siempre premia la segunda condición. El cuarto principio es el Gaman, y es donde el análisis se vuelve incómodo porque toca una de las fuerzas más destructivas del capital personal: la presión social del gasto. Gaman se traduce aproximadamente como la capacidad de soportar situaciones difíciles con dignidad y autocontrol. En el contexto financiero, es la habilidad de decir no sin que eso requiera una explicación elaborada ni genere culpa. La presión social sobre el gasto es uno de los mecanismos de extracción de capital más potentes y menos discutidos. Los eventos sociales que implican gasto más allá de la capacidad real, los compromisos grupales que se aceptan por no quedar fuera, las decisiones de consumo visible que se toman para mantener una posición en un entorno social determinado, todo esto representa una transferencia de riqueza desde la persona que cede a la presión hacia los sistemas que se benefician de ese gasto. El economista Robert Frank documentó este fenómeno en lo que denominó la trampa del lujo. En entornos donde el consumo visible de los pares sube, la presión para igualar ese nivel genera gasto que no está conectado con preferencias genuinas, sino con comparación social. Y ese gasto, por definición, nunca produce satisfacción duradera porque el umbral de referencia siempre se mueve hacia arriba. Gaman es la respuesta conductual a esa trampa, no como renuncia, sino como reconocimiento de que el capital personal no tiene ninguna obligación de financiar la percepción que otros tienen de uno. El quinto principio es el sistema de las 5 S, desarrollado originalmente como metodología de organización industrial y que tiene una aplicación directa en la gestión financiera. Las 5 S son Seiri, que implica clasificar y eliminar lo que no aporta valor. Seiton, que implica un lugar definido para cada recurso. Seiso, que implica revisión y limpieza periódica del sistema. Seiketsu, que implica estandarización de los procesos que funcionan. Y Shitsuke,
que implica la disciplina para sostener el sistema independientemente de las condiciones externas. Aplicado al dinero, este framework produce algo que la mayoría de los sistemas financieros personales no tienen: estructura operativa. No es suficiente con tener buenas intenciones sobre el ahorro o la inversión. Es necesario tener un sistema que opere con consistencia, sin depender de la motivación del momento. La automatización financiera es la aplicación más directa de este principio. Cuando las transferencias a cuentas de ahorro e inversión se programan para ejecutarse automáticamente el día del cobro, se elimina la variable más débil del sistema: la decisión humana bajo condiciones de fatiga, estrés o tentación. El sistema funciona independientemente del estado emocional de la persona que lo diseñó. Esto conecta con un hallazgo sólido de la economía del comportamiento. Las personas consistentemente toman mejores decisiones financieras cuando esas decisiones se toman en frío, con anticipación, que cuando se toman en el momento bajo la presión del contexto inmediato. El sistema de las 5S aplicado a las finanzas es precisamente eso: diseñar las decisiones correctas por adelantado para que el sistema las ejecute automáticamente. El sexto principio es el Mottainai, y aquí el análisis toca directamente la economía de la depreciación y el costo real de la cultura del upgrade permanente. Mottainai es un término que expresa pesar ante el desperdicio, no solo el desperdicio de objetos, sino el desperdicio del valor, del esfuerzo y del tiempo que esos objetos representan. En la práctica financiera, se traduce en extraer el valor completo de cada activo antes de reemplazarlo. El contraste con el modelo de consumo dominante en las economías occidentales y cada vez más en América Latina no podría ser más marcado. La industria tecnológica ha construido ciclos de obsolescencia programada y marketing aspiracional diseñados explícitamente para acortar el período entre compras. El resultado es que los consumidores reemplazan dispositivos funcionales, vehículos en buen estado y equipos que cumplen perfectamente su función, no porque hayan dejado de funcionar, sino porque el sistema de incentivos del mercado los impulsa a hacerlo. Cada reemplazo anticipado tiene un costo que va más allá del precio de la compra nueva. Implica la pérdida del valor residual del bien reemplazado, el costo de oportunidad del capital inmovilizado en la nueva compra y, si se financia con crédito, el costo financiero adicional. El Mottainai, como principio financiero, no es austeridad, es reconocimiento del valor real de lo que ya se posee frente a la ilusión de valor que el marketing construye alrededor de lo nuevo. El séptimo principio es el omotenashi, y es donde el marco conceptual se vuelve más estratégico. Omotenashi es el arte japonés de la hospitalidad anticipatoria, la práctica de prever las necesidades del otro y satisfacerlas antes de que sean expresadas. En el contexto de la gestión del capital personal, el otro es el yo futuro. Esta perspectiva no es solo filosófica, tiene una base en psicología económica. Los estudios sobre descuento temporal muestran que los seres humanos sistemáticamente subvaloran el bienestar futuro frente al placer inmediato. Preferimos una recompensa pequeña ahora a una recompensa grande más adelante, incluso cuando la recompensa diferida es objetivamente superior. Este sesgo, conocido como descuento hiperbólico, es una de las principales razones por las que la acumulación de capital es difícil, aunque las personas entiendan intelectualmente que es necesaria. El omotenashi como práctica financiera es una forma de corregir ese sesgo. Cuando el ahorro y la inversión se enmarcan no como privación presente, sino como un acto de cuidado hacia la versión futura de uno mismo, el mecanismo psicológico cambia.
No se está sacrificando placer. Se está ejerciendo una forma de generosidad intergeneracional hacia la persona en que uno se convertirá. Esta reconfiguración mental tiene consecuencias prácticas. Las personas que adoptan esta perspectiva muestran mayor consistencia en sus comportamientos de ahorro e inversión, mayor resistencia ante las tentaciones de consumo inmediato y mayor capacidad para tomar decisiones financieras con horizonte de largo plazo. El octavo principio es el Shoganai, y es el que integra todos los anteriores en un sistema coherente. Shoganai significa, aproximadamente, no puede evitarse. Es la aceptación serena de las condiciones que están fuera del control individual. En el contexto financiero, es la distinción entre las variables que se pueden controlar y las que no, y la concentración exclusiva de energía en las primeras. Las tasas de interés las fija el Banco Central. La inflación responde a dinámicas macroeconómicas que ningún hogar individual puede influir. Los ciclos de mercado siguen su propia lógica. Las crisis geopolíticas ocurren con independencia de las preferencias de los individuos. Toda la energía mental dedicada a analizar estas variables con la esperanza de anticiparlas y actuar sobre ellas es energía que no se está dedicando a lo único que sí está dentro del control, la ejecución consistente del sistema financiero propio. Este principio conecta con lo que los inversores de largo plazo más exitosos han documentado repetidamente. Warren Buffett no construyó Berkshire Hathaway intentando predecir los movimientos del mercado en el corto plazo. Lo construyó identificando valor, tomando posiciones y manteniendo la disciplina de ejecución independientemente del ruido del entorno. A escala del hogar individual, el Shoganai produce el mismo efecto. Libera la energía que se gasta en preocupación por variables incontrolables y la redirige hacia la ejecución precisa de los hábitos que sí generan resultados. La ansiedad financiera, que en muchos casos es fundamentalmente ansiedad sobre variables que nadie puede controlar, disminuye de forma natural cuando el foco se concentra en lo que sí se puede ejecutar con precisión. Lo que hace que estos 8 principios sean relevantes más allá de su origen cultural es que no son consejos aislados. Son un sistema integrado donde cada componente refuerza a los demás. Kaizen garantiza la mejora incremental continua. El Kakebo proporciona la visibilidad necesaria para que esa mejora sea informada. Hara Hachibu establece el margen estructural que hace sostenible el sistema. Gaman protege ese margen de la presión externa. Las 5S dan al sistema la estructura operativa para que funcione con consistencia. Motainai elimina el desperdicio que erosiona el capital acumulado. Omotenashi proporciona la motivación de largo plazo que sostiene la disciplina cuando el placer inmediato compite con el beneficio diferido. Y Shoganai elimina el ruido que distrae de la ejecución. La pregunta que el análisis de este sistema plantea no es si estos principios funcionan. La evidencia histórica de la economía japonesa y la evidencia empírica de la investigación en finanzas conductuales sugieren que sí funcionan. La pregunta es, ¿por qué no son la norma? La respuesta está en la arquitectura del sistema de consumo moderno, que analizamos en episodios anteriores de este canal. Un sistema diseñado para capturar el ingreso disponible de los hogares antes de que pueda convertirse en capital. Un sistema que ha perfeccionado la ingeniería de la decisión impulsiva, que ha reducido la fricción del gasto hasta hacerla casi inexistente, y que ha construido entornos sociales donde el consumo visible es el principal indicador de estatus y pertenencia. Contra ese sistema, los 8 principios que hemos analizado hoy no son hábitos simpáticos, son mecanismos de resistencia estructural.
son la forma en que un hogar puede recuperar el control sobre su propio capital en un entorno diseñado para extraerlo con la mayor eficiencia posible. El latido real de los mercados no está solo en las decisiones de los grandes inversores institucionales o en las políticas de los bancos centrales. Está también en la suma de millones de decisiones individuales sobre si el ingreso generado se convierte en capital propio o en beneficio de otro sistema. Esa decisión, tomada con consistencia y con la claridad estructural que estos principios proporcionan, es lo que separa a quienes construyen patrimonio real de quienes simplemente generan ingreso que el mercado de consumo captura de vuelta. Gracias por estar aquí y por dedicar tu tiempo a este tipo de análisis. Si este contenido te aportó claridad sobre las fuerzas que mueven el capital, tanto a nivel global como en tus propias decisiones financieras, ese es exactamente el propósito de la curva del profit. Nos vemos en el próximo análisis.